Esta mañana se han conocido los nombres de 6 de los 8 ganadores de los Premios Literarios Euskadi 2012. En el apartado de literatura infantil y juvenil en euskera, el ganador es Iván Zaldúa por su obra de cómic Azken Garaipena. El mismo premio, pero en castellano, es para Iván Barrenechea por el álbum ilustrado El cuento del carpintero. Estamos ante un texto que combina texto e ilustración, es decir, ha sido capaz de conducir un cuento, digamos un cuento que procede de la narrativa más clásica, de los viejos cuentos, y adaptarlo a los formatos del siglo XXI. El premio a la traducción literaria al euskera es para la obra Jacobian Eraikina del escritor egipcio Alaa al-Aswani, traducida al euskera por Xavier Olarra y Arantzazu Royo. La mejor ilustración de obra literaria ha recaído sobre Sara Morante por su obra La flor roja. Y agradecer sobre todo el hecho, me parece muy importante para la ilustración en general, que esté reconocida en unos premios literarios. El premio al ensayo en euskera es para Ignacio Mujica Iraola por Xavier Lete, Autobiografía Bat, y el premio al ensayo en castellano es para Daniel Inerarity por La democracia del conocimiento. La tesis fuerte de Inerarity en este trabajo radica en el argumento de que el conocimiento y sus aledaños son ámbitos donde se decide la calidad democrática. Cada uno de los premiados recibirá 18.000 euros y 4.000 euros más si la obra premiada se publica en otra lengua. La entrega de premios será el 13 de noviembre en Bilbao.